En esta primera reunión de nuestro gran partido, Alianza Republicana Nacionalista. Fundado en 1981, el Partido Arena marcó la historia política de El Salvador durante casi 2 décadas. Desde sus inicios, como baluarte contra el comunismo hasta su consolidación en el poder, Arena fue sinónimo de estabilidad para algunos y controversia para otros. Sin embargo, detrás de su influencia y liderazgo se ocultan graves escándalos de corrupción que han empañado su legado y erosionado la confianza del pueblo salvadoreño. En este video vamos a responder cómo llegó a perder la conexión con los ciudadanos y qué le depara en el futuro a este partido político. Vamos a evaluar también su ascenso, sus casos de corrupción más oscuros y su presente. Alianza Republicana Nacionalista de Salvador. La historia de Arena, ascenso y casos de corrupción. Alianza Republicana Nacionalista, conocida como Arena, es uno de los partidos políticos más influyentes en la historia reciente de El Salvador. Fundado en 1981 por el mayor Roberto Dawison, Arena surgió durante uno de los periodos más oscuros del país, la Guerra Civil. El Salvador fue testigo del nacimiento de un nuevo partido político que buscaba dar voz a los ideales conservadores y fomentar el progreso de un país en ese momento golpeado por la Guerra Civil. ¡Salgan, salgan! ¡Rápido! Su legado también está marcado por una serie de escándalos de corrupción. Arena fue creado en medio de una fuerte polarización política. Roberto Dawison, su fundador, quien era un militar acusado de estar vinculado a los escuadrones de la muerte, responsables de represalias violentas durante la Guerra Civil. Sin embargo, para muchos salvadoreños, Arena representaba una firme oposición al comunismo y a los grupos de izquierda. Tras el final de la Guerra Civil en 1992, Arena ganó las elecciones y gobernó El Salvador durante casi 2 décadas consecutivas. Durante esos años, varios presidentes del partido llegaron al poder, incluyendo a Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca. Fue hasta 1989 que el partido Arena logra la presidencia, venciendo al Partido Demócrata Cristiano. Bajo su mandato, el país experimentó diferentes reformas neoliberales y privatizaciones que de alguna forma moldearon la economía salvadoreña. Sin embargo, no todo fue progreso, entre comillas. El legado de Arena también está empañado por múltiples casos de corrupción que involucran a sus líderes. Y uno de los más sonados fue el del expresidente Francisco Flores. Flores, quien gobernó de 1999 al 2004, fue acusado de desviar $15 millones en ayuda internacional provenientes de Taiwán, dinero que debía ser destinado a la reconstrucción tras desastres naturales. Aunque Francisco Flores falleció antes de ser condenado, su caso reveló el alcance de la corrupción dentro de Arena, que fue bastante. Otro caso impactante y aún más impactante que el anterior fue el del expresidente Elías Antonio Saca, quien gobernó desde el año 2004 al año 2009 y fue condenado en 2018 por desviar más de $300 millones de fondos públicos, increíblemente. Ese escándalo sacudió al partido y marcó un punto de quiebre para su credibilidad ante el pueblo salvadoreño. A medida que los escándalos de corrupción continuaban saliendo a la luz, el apoyo popular a Arena disminuyó drásticamente. En 2019, el partido perdió la presidencia frente a Nayib Bukele. Perdió en la contienda, quien aprovechó el descontento popular con los partidos tradicionales para formar una nueva fuerza política. Hoy, Arena sigue existiendo, pero su reputación ha sido gravemente afectada por los escándalos de corrupción de sus líderes. Aún así, su historia está entrelazada con la historia de El Salvador y sus errores siguen siendo lecciones importantes para las nuevas generaciones. La historia de Arena es una lección sobre cómo el poder puede ser utilizado tanto para construir como para destruir y cómo la corrupción puede socavar incluso los movimientos políticos más fuertes. El legado de corrupción dentro del partido Arena quedó particularmente expuesto en los escándalos que involucraron a 2 de sus expresidentes, Francisco Flores y Antonio Saca. Ambos lideraron gobiernos marcados con promesas de modernización y crecimiento económico, pero su tiempo en el poder terminó manchado por graves acusaciones de malversación de fondos públicos. El caso de Francisco Flores.
Francisco Flores, presidente de El Salvador entre 1999 y 2004, fue acusado de desviar fondos provenientes de la cooperación internacional, un caso que conmocionó a El Salvador. El escándalo estalló cuando en 2014 se reveló que Francisco Flores había recibido un total de 15 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán. Este dinero, que se suponía debía ser utilizado para reconstruir las zonas afectadas por los terremotos del 2001, nunca llegó a sus destinatarios. De acuerdo con las investigaciones, Francisco Flores utilizó parte de los fondos para financiar la campaña electoral de Arena, mientras que otra porción fue transferida a cuentas personales en el extranjero. El presidente negó haber cometido algún tipo de fraude, pero las pruebas apuntaban a una estructura bien organizada para desviar fondos. El juicio contra Francisco Flores comenzó en el año 2016, pero antes de que llegara su condena, Flores falleció por un derrame cerebral mientras estaba bajo arresto domiciliario. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta y para muchos salvadoreños la justicia nunca se hizo a su totalidad. El caso de Elías Antonio Saca. El caso de Elías Antonio Saca, quien fue presidente del país entre el año 2004 y 2009, fue aún más escandaloso. Saca fue arrestado en 2016 cuando se celebraba la boda de su hijo, bajo la acusación de haber sido malversador de más de 300 millones de dólares de fondos públicos durante su mandato. Este caso lo puedo narrar un poco personalmente, porque yo mismo entrevisté en la Comisión de Sobresueldos a Elías Antonio Saca. Les voy a dejar unas imágenes de ese momento, cómo se vivió desde la Asamblea Legislativa y cómo lo vivió como diputado, conociendo de primera mano cómo fue el caso de corrupción. Y que según las investigaciones, Tony Saca junto a sus colaboradores desviaron el dinero de las cuentas de la presidencia hacia cuentas privadas, utilizando una compleja red de movimientos bancarios y empresas ficticias para encubrir toda la operación. El exmandatario admitió en el tribunal que había ordenado la creación de una red para extraer grandes sumas de dinero del presupuesto del Estado. Con esos fondos no solo se enriqueció personalmente, sino también utilizó para financiar la campaña política de Arena y a su círculo cercano. En 2018, Elías Antonio Saca fue condenado a 10 años de prisión tras confesar su participación en el desvío de fondos públicos. Como parte de un acuerdo judicial, Saca devolvió algunos de los fondos malversados, aunque la cantidad devuelta fue solo una fracción de lo robado. Su caso representó un golpe devastador para la credibilidad de Arena y puso en evidencia la profundidad de la corrupción en las altas esferas del poder. La condena de Saca fue un hito en la historia de la justicia salvadoreña, ya que representó uno de los pocos casos en los que un expresidente fue condenado y encarcelado por corrupción. Sin embargo, muchos salvadoreños siguen considerando que la corrupción dentro de Arena afectó gravemente al país durante los años de su gobierno. El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, fue condenado el miércoles a 10 años de cárcel y se le ordenó devolver casi 261 millones de dólares, de 301 millones que fueron desviados durante su gestión entre 2004 y 2009. El exmandatario, que permanecerá 8 años en prisión porque está a punto de cumplir 2 años encarcelado, fue juzgado junto a 6 de sus colaboradores por el millonario desvío de fondos públicos. Estamos satisfechos con la condena, la responsabilidad penal que se les ha declarado a cada uno de los imputados, así como la responsabilidad civil que este tribunal, a petición de la Fiscalía, también ha impuesto a cada uno de los señalados. La Fiscalía General de la República informó en Twitter que Elías Antonio Saca fue condenado por los delitos de peculado y lavado de dinero. Saca aceptó haber cometido dichos delitos a cambio de un juicio abreviado para reducir a 10 años la pena de prisión, que pudo ser de más de 25. Los otros 6 condenados, todos parte del gobierno de Saca, purgarán penas de cárcel que van de los 5 a los 16 años y tendrán que devolver entre todos más de 39 millones de dólares. Los casos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca son solo 2 de los ejemplos de cómo la corrupción ha afectado la confianza en las instituciones y la democracia en El Salvador. A través de estos casos, el partido Arena, que alguna vez fue visto como un baluarte de la estabilidad y el progreso, perdió total confianza del pueblo que les apoyó y los había llevado a poder ostentar el poder durante 20 años. ¿Cuál es la actualidad del partido Arena? Actualmente, el partido Arena se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia. Después de haber sido una fuerza dominante en la política de El Salvador durante 2 décadas,
Su influencia ha disminuido drásticamente en los últimos años debido a varios factores claves. Y que no tienen la culpa que las malas decisiones de su dirigencia hayan afectado de una forma tan significativa al partido. Número 1. Pérdida del poder político. Y es que Arena perdió la presidencia en el año 2009 cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ganó las elecciones. Desde entonces, el partido ha tenido dificultades para recuperar su liderazgo. La llegada de Nayib Bukele al poder en el año 2019 con el partido Nuevas Ideas fue otro golpe devastador para Arena, ya que Bukele capitalizó el descontento popular contra los partidos tradicionales, entre ellos Arena y el FMLN. Bukele, un ex miembro del FMLN, formó parte de una nueva plataforma política que prometía luchar contra la corrupción y cambiar por completo el panorama político. En las elecciones legislativas de 2021, Arena sufrió una derrota histórica. Nuevas Ideas y sus aliados lograron una mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa, dejando a Arena con una representación significativamente reducida. Esto reflejó el desencanto del electorado con los partidos que habían dominado la política del país en las décadas anteriores. 2. Problemas internos y escándalos. Además de la pérdida del apoyo popular, Arena ha enfrentado serios problemas internos. Escándalos de corrupción, como los que ya mencionamos de los casos de Francisco Flores y alias Antonio Saca, siguen afectando la imagen del partido. Estas acusaciones han erosionado la confianza pública en sus líderes y han dividido las bases del partido internamente. Existen también disputas internas entre las facciones dentro de Arena, algunas de las cuales buscan la renovación del partido y otras que quieren mantener las estructuras tradicionales. Esas divisiones han hecho más difícil que Arena presente un frente unido y una estrategia coherente para enfrentarse a nuevas ideas. Yo creo que lo mejor sería que haya un grupo que haga una transición para un cambio en el partido. Pero entonces eso pasa porque él voluntariamente renuncia. Esa es tu petición. Él debería de hacerlo, yo creo que sí. Pero ahorita en esta... creo que debería de, como te digo, de llamar un grupo de personas que hagan esta transición para entregar ya el partido a quien decidan la base. Número 3. Falta de conexión con las nuevas generaciones. Uno de los mayores retos de Arena es su falta de conexión con las nuevas generaciones de votantes. Los votantes, especialmente aquellos que han crecido en un entorno posterior a la guerra civil, no se identifican con la historia del partido ni con su retórica tradicional. Además, el desgaste de su imagen, vinculada a corrupción y privilegios, ha hecho que Arena parezca un partido que representa en el pasado en lugar de un futuro prometedor. No, si es que yo no pedí que me dieran el COENA. A mí me buscaron porque nadie lo quería. ¿Por qué? Porque sabían, y ahí van a disculpar, yo no sé si me van a censurar por esto, pero era un gran huevo, pero para que me entiendan. ¿Por qué? Porque nadie quería hacerse cargo de un partido que todo el mundo lo definía como muerto. 4. Posiciones conservadoras. Arena sigue defendiendo posturas conservadoras en temas como la economía y los valores sociales y mantiene una fuerte oposición a las políticas de izquierda y se alinea con un modelo económico neoliberal. Sin embargo, esas posturas han resultado poco atractivas para el electorado, que en muchos casos está más interesado en reformas económicas, justicia social y transparencia. Nosotros estamos trabajando dentro de nuestros departamentos, cada quien en el departamento que representa, luchando, trabajando, buscando lo mejor para los salvadoreños. 5. Esfuerzos de reconstrucción. A pesar de estos desafíos, Arena está intentando reinventarse. Algunos de sus líderes actuales han hablado de la necesidad de modernizar el partido, cambiar su imagen y adaptarse a las nuevas realidades políticas del país. Sin embargo, no han logrado aún consolidar un liderazgo fuerte que pueda competir con la popularidad del presidente Nayib Bukele y su movimiento Nuevas Ideas. Renacer es de valientes, renovarse es de visionarios. Tener el coraje de dar la cara y reconocer cuando nos empañaron las sombras de dirigentes corruptos es de grandes. Y levantarse con ambos pies en la tierra y hacerle frente a las necesidades de un país es de los que dicen, aquí estamos. El partido sigue participando en la política, pero con una base de apoyo muy pequeña, que se resume al 1.9% y muy lejos de sus años de gloria. Está en un proceso de autocrítica y reformulación, tratando de encontrar su lugar en un contexto donde las demandas ciudadanas han cambiado drásticamente.
los resultados, vuelvo a insistir, han sido inducidos en muy buena parte por el gobierno y Nuevas Ideas, pero también hay una gran parte de responsabilidad de Arena, pero no de sus militantes, no de sus estructuras, no de las bases. Son las dirigencias las que cometen errores. 6. Relación con el gobierno del presidente Bukele. Arena también se ha mostrado como una de las principales fuerzas de oposición al gobierno del presidente Bukele, criticando lo que ellos consideran una concentración excesiva de poder y ataques a las instituciones democráticas, particularmente las que ellos utilizaron para enriquecerse. Sin embargo, su papel como oposición ha sido debilitado por la falta de cohesión interna y su escasa representación en la Asamblea Legislativa. Actualmente solo tienen 2 diputados. Tienen la obligación de llevarlas a comisión. ¿Y cuál es el problema de reunirse? Y la excusa de que ustedes no llegan a la comisión. En mi caso, yo sí veo la comisión de Hacienda. Tenemos un equipo técnico de los que sí vienen a trabajar, que no son plazas de otras cosas. Nosotros sí son gente abogado que conoce sobre la materia y también personas que conocen sobre administración financiera del Estado. En resumen, el partido Arena y su futuro es incierto, a menos que pueda reformarse significativamente y volver de alguna forma a conectar con los votantes, especialmente con los más jóvenes. El partido corre el riesgo de seguir perdiendo relevancia en la política salvadoreña, porque no logra encontrar una fórmula para poder hacerle frente al partido Nuevas Ideas, que continúa dominando el escenario político de El Salvador. Y esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué Arena no conecta con la gente? Arena ha tenido dificultades para reconectar con el electorado salvadoreño por varias razones fundamentales, que reflejan tanto factores históricos como cambios en el panorama político y social del país. Aquí, en este video, vamos a ir exponiendo las principales razones por las que el partido ha perdido esa conexión con la gente. Punto número 1. Herencia de corrupción. Y es que uno de los factores más decisivos es la mancha de corrupción que persigue a Arena. Los casos de desvío de fondos de malversación de expresidentes como Francisco Flores y Antonio Saca han erosionado significativamente la confianza del partido, especialmente de cara al público. Los escándalos de corrupción no solo afectaron la imagen de sus líderes, sino que también se vieron como un reflejo de la cultura interna del partido Arena, asociando a Arena con los abusos de poder y la falta de transparencia. Los votantes, cansados de la corrupción en los gobiernos pasados, han visto a Arena como un partido que no logró cumplir con las expectativas de una gobernanza limpia y eficaz, especialmente después de casi 2 décadas en el poder. 2. Vínculos con el pasado autoritario. Arena está históricamente vinculado a la guerra civil salvadoreña y a figuras controvertidas como su fundador Roberto D'Aubuisson, quien fue acusado de tener vínculos con los escuadrones de la muerte. Este legado oscuro sigue afectando la percepción del partido, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que no vivieron una guerra, pero sí conocen su historia. Muchos asocian a Arena como un pasado represivo y autoritario, lo que dificulta que el partido se presente como una opción moderna y renovada. Número 3. El desgaste del discurso tradicional. Arena ha mantenido una retórica conservadora y un enfoque neoliberal en sus políticas, especialmente en temas como la economía y la privatización de los servicios. Y es que durante sus años en el poder, implementó políticas de corte neoliberal que, si bien de alguna forma modernizaron aspectos del país, profundizaron la desigualdad. En la actualidad, este discurso no parece resonar con el electorado, que demanda más justicia social, oportunidades económicas inclusivas y transparencia en la administración pública. El partido ha fallado en modernizar su discurso para abordar los problemas que afectan a los votantes jóvenes, como la falta de empleo, la gran inseguridad, que también tienen mucha culpa en esto, y el alto costo de la vida, prefiriendo quedarse con las narrativas económicas del pasado, que no apelan para nada a los actuales sectores populares. Y número 4, competencia de Nuevas Ideas y del presidente Nayib Bukele. El surgimiento del presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas ha transformado el panorama político salvadoreño. Bukele ha sabido aprovechar el hartazgo generalizado con los partidos tradicionales, entre ellos Arena y el FMLN, presentándose como una fuente real, alternativa, fresca y diferente. Y es que su discurso anti-establishment y su enfoque en la comunicación directa con el pueblo salvadoreño, especialmente a través de las redes sociales, ha conectado profundamente con una nueva generación de votantes
y eso todos lo sabemos, especialmente usted que está viendo un video a través de YouTube. El presidente Bukele ha proyectado una imagen de liderazgo juvenil y disruptivo que contrasta fuertemente con Arena, que a ojos de muchos parece anclado en el pasado y desconectado de las preocupaciones modernas. La narrativa del presidente Bukele, enfocada en combatir la corrupción, revitalizar la economía, mejorar la seguridad, ha hecho que Arena parezca una oposición poco atractiva. Una propuesta de cambio más radical es necesaria. Número 5. Divisiones internas y falta de liderazgo fuerte. Arena ha tenido problemas graves de unidad interna en los últimos años. Existen múltiples facciones dentro del partido, algunas que abogan por la renovación y otras que prefieren mantener las estructuras y líderes tradicionales. Estas divisiones han debilitado la capacidad de Arena para presentarse como una oposición cohesionada y con un plan claro para el futuro. La falta de un líder fuerte y carismático que pueda unificar al partido y guiarlo hacia un nuevo camino ha sido evidente, especialmente en comparación con la fuerte presencia del presidente Nayib Bukele. Mire, el día, por ejemplo, del escrutinio, yo estuve sola en el escrutinio porque el presidente no se presentó en ningún momento a acompañarme. Yo ahí estuve con las personas que estuvieron contando los votos, a quienes les agradezco eternamente, a Mancha, que es el encargado del tema electoral del partido. Pasaron ahí, yo pasé todo el día, toda la madrugada, toda la mañana en el conteo, y yo le había dicho a Carlos, por favor, acompáñame. Yo creo que el presidente del partido, tú sabes que tenemos la oportunidad de tener un diputado en el departamento de San Salvador. Necesito al presidente del partido a la par mía para defender eso. ¿Y no lo hay ahorita? No hay ni una llamada, no hay, dice acá. Y la respuesta a través de Twitter a mí me parece una respuesta malcriada. No es de una persona, presidente. Y número 6. La desconexión con las nuevas generaciones es sumamente significativa. Arena no logra conectar a los jóvenes. El electorado más joven en El Salvador no siente afinidad con los partidos tradicionales y sus luchas históricas, sino que está más interesado en soluciones a problemas inmediatos como el desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades económicas. Arena no ha sabido fortalecer una plataforma atractiva para estos votantes y su retórica aburrida sigue apelando una gran parte a sectores más conservadores y de mayor edad. Además, el uso limitado de herramientas modernas de comunicación, en contraste a la exitosa estrategia digital del presidente Bukele, ha dejado a Arena atrás en la carrera por captar a los votantes a través de plataformas como Twitter, Facebook e Instagram. Los jóvenes ven en Arena un partido político de viejas generaciones, desconectado de los canales y lenguajes que ellos utilizan para participar en la política. Número 7. Falta de propuestas innovadoras. Finalmente, Arena no ha ofrecido un proyecto de país que logre entusiasmar a los votantes. Mientras que el presidente Bukele ha logrado proyectar una imagen de innovación y cambio, Arena no ha podido diferenciarse con propuestas claras y atractivas. Su agenda sigue siendo percibida como una repetición de las políticas del pasado, en lugar de presentar nuevas ideas que correspondan a los desafíos actuales de El Salvador, como la tecnología, la sostenibilidad, la inclusión social, la inversión pública, la mejora en educación, la mejora en salud. En resumen, Arena no ha logrado conectar con la gente debido a su legado de corrupción, su imagen vinculada a un pasado autoritario, su retórica desgastada, su incapacidad para atraer nuevas generaciones y sobre todo su falta de liderazgo fuerte. Mientras que otros actores políticos, como es el caso del presidente Bukele, han sabido captar el descontento popular y ofrecer alternativas de cambio. Pero Arena sigue luchando por encontrar un lugar en El Salvador que ya no es el mismo de cuando ellos no solo nacieron, sino también ejercieron el poder por 20 años. Las condiciones han cambiado y seguirán cambiando, pero Arena parece que no encuentra un lugar en la política y está condenada al fracaso. No sabemos hasta cuándo llegará el partido Arena. Lo que sí sabemos es que desde el 2021 continúa perdiendo diputados. En el 2024 solo aseguró 2 diputaciones. No sabemos qué va a pasar en el año 2027, pero tal como las encuestas lo están demostrando, cada vez el partido se desconecta aún más de la gente, lo cual nos hace prever que el partido tarde o temprano terminará desapareciendo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre cómo crees
que la corrupción afectó el panorama político en El Salvador, especialmente en la trayectoria del partido Arena. Mi nombre es William Soriano, soy diputado de Nuevas Ideas, la bancada del presidente Nayib Bukele. Me encantaría que se suscribieran a este canal y sigamos repasando, conociendo un poco más de la historia de El Salvador. No olviden que en este canal repasamos noticias, hitos históricos, repasamos también la actualidad política de El Salvador, pero sobre todo les mantenemos a ustedes al tanto de qué ocurre en El Salvador. Muchas gracias por haber visto este video, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente. Chao.